Podcast La 100. Bienvenidos a Legalmente. Hoy vamos a charlar de un tema muy importante que permite a muchas personas ejercer su actividad económica. Es un derecho, dice la Constitución Nacional, comerciar libremente. Claro, para esto hacen falta cumplir varios requisitos, entre ellos fiscales. Hoy vamos a hablar de un requisito que ayuda, en principio, al contribuyente, aunque también tiene sus vueltas. Es el del régimen simplificado, o el llamado comúnmente monotributo. Legalmente. A mí me gusta decirles monotributers, no sé por qué, pero siempre en Derecho en Zapatillas desde que arranqué lo llamé así, de una forma quizás cariñosa. El monotributer es una persona que está sujeta a las categorías que fija la AFIP, con topes máximos de facturación y con requisitos en el orden de el consumo máximo de luz, la cantidad de empleados y otros topes que están publicadas en la web de la AFIP. Cada tanto estos montos se van actualizando. Claro, con la inflación en Argentina sería imposible, si no se actualizan, construir las categorías. Pero lo cierto es que de tanto en tanto la AFIP va actualizando las categorías de monotributo con montos máximos de facturación y pago de la cuota anual. La ventaja del monotributo es alta porque justamente es un régimen que simplifica el pago de ganancias y de IVA y agrupa todo en ese mismo impuesto que se paga en una cuota mensual. Además, incluye la obra social y la parte previsional o jubilatoria, es decir, está todo en un combo metido que realmente simplifica las cosas. El problema es para aquellos que se exceden de la facturación anual, entonces la AFIP los recategoriza o incluso los excluye porque superaron el tope. Y en tal caso van al régimen general y los costos son muy altos. El salto es enorme. Para solucionar esto, hubo una ley que implica justamente relajar ese salto, esa transición y tener algunas ventajas. El texto completo de la ley lo puedes leer en derechoenzapatillas.com, pero además te cuento qué pasó con esta recategorización de la ley y con estas nuevas categorías. A varios monotributistas, les generó una deuda. Claro, el ajuste de las categorías retroactivas también aparejó un ajuste de cuota retroactivo. Entonces a varios por ahí se les encontró en la cuenta corriente del monotributo, en la parte online de la AFIP, 20.000 pesos para pagar, 10.000 pesos, lo que sea. Dijeron, ¿qué hago? ¿La pago? Bueno, para solucionar o emparchar esto, hay en trámite una nueva ley que se descuenta que salga de alivio fiscal para monotributistas. Esta ley incluye varias partes, entre ellas una moratoria para pagar las cuotas adeudadas, una reducción de estas cuotas, es decir, se pagará recién la recategorización a partir de junio y no se cobrará esa deuda famosa retroactiva, y además incluye un ajuste y nuevas categorías para justamente reflejar esa inflación que vivimos en Argentina. A veces me preguntan el tema de las escalas. Para esto es muy importante tener un contador o contadora. En Argentina, el costo de los impuestos no es solo el costo de los impuestos, sino el costo de liquidarlos y calcularlos. Esto en realidad pasa en todo el mundo, pero en Argentina a veces suele ser complejo. Y por esto es muy importante estar atentos, no pasarse o no superar la categoría, o en todo caso, si la superamos, de esas categorías con topes máximos de facturación, hacer la recategorización para que el contribuyente monotributer esté en la categoría correcta. A la pregunta si puedo facturar todo lo que quiera, y la respuesta en realidad es que sí. La AFIP nunca te va a poder impedir facturar. El tema es que dentro de cada régimen hay requisitos y topes de facturación. No es lo mismo el monotributista categoría A, por ejemplo, que tiene un tope de facturación, el monotributista social, que paga una cuota muy baja, que las categorías más altas que pueden facturar bastante más. Para bienes, por ejemplo, para venta de bienes, los montos y los topes suben mucho más que para servicios incluso. Otra de las preguntas frecuentes es ¿qué pasa si como monotributista hago mal una factura? O incluso puede ser para el consumidor que dicen, me hicieron mal una factura, ¿cómo me la ajustan? Eso es fácil, es con una nota de crédito, que es un instrumento fiscal, un documento fiscal que se genera desde la web de la AFIP para revertir el pago de una factura. Y de esa manera se anula legalmente. El valor de la cuota mensual lo fija la AFIP, está publicado en su página web o está informado en cualquier web de los colegas contadores y contadoras. Y es importante estar al día con el pago de la cuota para que todas las cuentas estén en orden. Si en algún momento el contribuyente cesa la actividad, deja de facturar y quisiera pedir la baja del monotributo, también lo puede hacer. En la factura del monotributo está incluido el componente de IVA y de ganancias. El monotributista para sus compras también tiene que pedir la factura respectiva o el comprobante fiscal. Esto es bastante complejo, pero te puede servir.
La norma se llama Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes que hayan superado el tope de facturación o hayan pasado al régimen general. Esto es para aquellos y aquellas contribuyentes, monotributers, que excedieron en más de un 25% los ingresos brutos de su máxima categoría, pero que se mantuvieron inscriptos en el régimen simplificado hasta el 31 de diciembre del 2020. Esta norma incluye algunos requisitos y beneficios para los pequeños contribuyentes cumplidores. Siempre es importante consultar a tu contador o contadora amiga. Esta norma también incluye un procedimiento transitorio de acceso al régimen general. Esto es para aquellos monotributers a los que les fue bien y por ende pasan al régimen general con una amortiguación, con un colchón para que ese salto no sea tan brusco. Algo importante para aquellos que están ya dentro del monotributo es estar al día dentro de su categoría, es decir, chequear que no superen los parámetros de facturación, de consumo de luz y de cantidad de empleados para evitar ser recategorizados de oficio por la Administración Federal de Ingresos Públicos, por la AFIP. Hoy charlamos acerca de lo básico que tenemos que saber en el monotributo. Siempre es importante estar al día y los impuestos es una de las áreas que se actualizan día a día, todo el tiempo cambia y todo el tiempo hay que estar actualizado. Por ende, el asesoramiento en estos casos es vital. A veces vale más pagarle a un buen contador o contadora que después tener un dolor de cabeza con algún ajuste, exclusión o recategorización de la AFIP. Gracias por escucharnos y seguí atento a Legalmente, el podcast de la CIEN, con muchas más novedades e información de interés general. Podcast La CIEN.